tenemos el placer que por primera vez, aunque es un hombre muy vinculado a la Universidad de Estudios Internacionales, interviene como profesor. ¿Tú lo fuiste alumno? No tuve el placer ni la capacidad. Bueno, está con nosotros un experto en inteligencia. Es muy habitual verle, sobre todo en los canales de Estados Unidos y de Latinoamérica, verle como experto en España en asuntos de inteligencia. Es un placer entrevistarlo. Está con nosotros el profesor Fernando Cocho Pérez. Él, tengo que quitar la mitad del LinkedIn, es profesor del CISDE, del Campus Internacional de la Seguridad y la Defensa, investigador del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, el CFS, profesor y coordinador de prácticas del Máster de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, socio fundador de la consultora H4DM, profesor tutor de la UNED. Él hizo máster en Radiodifusión y Ciencias Sociales en la Complutense, doctorado en Filosofía, Humanidades y Estudios Humanísticos en la Complutense, licenciado en Filosofía, Humanidades y Estudios Humanísticos en la Universidad Complutense. Bueno, yo le puedo decir que en el tema de inteligencia es uno de nuestros mejores expertos y sobre todo, le vuelvo a repetir, será muy fácil que le vean en cualquier canal de televisión, sobre todo en el tema latinoamericano, informando sobre preguntas de inteligencia y actividad natural. Pues Fernando, como andamos justo en el tiempo... Empezamos. Gracias por asistir a estas horas intempestivas antes de unas festividades santas. Para aquellos que quieran tomar torrijas, pues saldremos pronto para que puedan comer. A pesar de que hay muchas transparencias, no se preocupen, porque lo que voy a hacer es intentar reducirlo lo más posible para que nos dé tiempo a sus preguntas. Habitualmente hablamos de seguridad, hablamos de inteligencia, hablamos de geopolítica, geoestrategia, relaciones internacionales, pero nos olvidamos muchas veces de que quien lo hace son las personas. Y las personas, al fin y al cabo, son, en el caso de inteligencia o de seguridad, son analistas. Aquí estamos en una escuela de guerra y, por tanto, unos metros más abajo, pasado el patio, está la sección de formación en inteligencia, ¿no? ¿Qué es un analista de inteligencia? Aquel que traduce datos en información la transforma en conocimiento para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones le permite al decisor, político o no, reducir la incertidumbre, nunca conseguir el éxito, que es un error que la gente que ve demasiadas películas o series considera, ¿no? Nunca conseguir el éxito, sino reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. No existen las bolas de cristal y lo bueno es enemigo de lo óptimo. Y hoy por hoy, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad en red, en muchas formas de determinar cómo es la sociedad actualmente, internacionalmente hablando, hablamos de las competencias de analista de inteligencia. ¿Qué es lo que hay que formarse ese individuo que está sometido a miles de papeles y que debe guardar silencio y reserva, incluso cuando saben que sus decisores o superiores se van a equivocar? Yo, que vengo de la función pública y soy funcionario, pues me consta permanentemente en ese problema. ¿Y cómo va a ser ese analista de inteligencia en la sociedad del 3.0? Es decir, la sociedad del futuro. Más allá de la seguridad informática, más allá del LinkedIn, las redes sociales, más allá del Twitter, ¿no? Evidentemente, un analista de inteligencia, esa persona que analiza esa información para tomar decisiones, tiene que tener una serie de tecnologías. Olvídense, por encima de 6 idiomas, nuestro cerebro ya no da. Hay que clasificar información y ya tenemos los sistemas de Big Data para clasificar esa información, pero no sabemos cómo esa información llega a esos Big Data, que es otro tema del sesgo de información que no vamos a tratar, ¿no? Hay que tener herramientas de búsqueda, lo que llamamos robots de búsqueda, y además tiene que tener un sistema, una clasificación de gestión del conocimiento, del knowledge management, que en los años 2000 tanto hizo ganar a tantas consultoras su dinerito, ¿no? Y ese sistema de gestión de bases del conocimiento tiene que tener una capacidad para que el analista lo utilice de una manera lo más
rápida y flexible posible. Es decir, no es una información que está parametrizada y que el analista se adapta, sino que la información y esa base de conocimiento debe obedecer a las necesidades del analista. No es un proceso, por tanto, y eso tiene sus deficiencias, no es un proceso, por tanto, deductivo, sino un proceso inductivo, con todos los riesgos que ya Peirce dijo sobre el inductivismo y los riesgos a las falacias de esa información sesgada que obtenemos. Cuando nosotros hablamos de visualizar tecnología, de ser capaces de que un analista de inteligencia pueda ver la información, lo que nos referimos es, por ejemplo, esto es parte de una herramienta de bases deductivas de inteligencia policial, aunque esté puesto con ejemplos de la Casa Real para ser más divertido, en el que lo que se busca es cómo, a partir de datos, yo puedo, con el conocimiento de ese analista, veremos cómo se forma y cómo se estructura su conocimiento formal de inteligencia, puede lograr adquirir una información que permita olfatear, como dicen algunos, el territorio y saber si va a haber o no haber un riesgo, una alerta temprana. Cuando nosotros hacemos una RSS en Google, lo que estamos haciendo es utilizar unos algoritmos que alguien ha puesto con una serie de indicadores, unas reglas, unas taxonomías y unas relaciones. Yo que provengo del campo de la filosofía, mi especialidad es la inteligencia artificial, lo que ahora se llama inteligencia artificial. Cuando yo era joven, que soy muy mayor ya, se llamaba modelos de simulación del pensamiento humano. Es decir, representación de las capacidades de reglas y relaciones de la información para saber cómo o de qué manera, inducir de cómo, de qué manera una mente, cualquier mente, puede pensar. Hay un sistema de información geográfica, un GPS, para un posicionamiento. Digo herramientas para que veamos con qué tiene que enfrentarse un analista a la hora de gestionar esa información. Tiene que haber una gestión de esa información y una movilidad de esa información. Una información para tomar decisiones. Hasta ahí todo está claro. Pero claro, cuando una persona que no es un robot se enfrenta al conocimiento de esa toma de decisiones, tiene que tener una serie de factores. No sé si se ve, sí se ve, ¿no? Aquí no se ve bien del todo, pero creo que ustedes lo ven bien. ¿Qué factores hay implicados en las competencias del analista? El analista es una persona, no es un robot y por tanto tiene que tener un conjunto de factores coyunturales que son la cultura, el rol, es decir, es un analista de inteligencia civil o militar, público o privado. Tiene que tener una serie de factores psicológicos, racionales, emocionales, conscientes e inconscientes, y tiene que tener una serie de factores, que es donde vamos a centrarnos, educativos. Unas creencias, unas actitudes y un entrenamiento. El embajador decía hace poco que ya no hay tareas colectivas y ya estamos en un momento individualista, lo que se llamaría unas éticas heterónomas, éticas de fines promediados por reglas, pero en realidad la única forma, es mi opinión, de enfrentarse al mundo que viene es desde un punto de vista formal. Es decir, las éticas en inteligencia son las éticas formales, las únicas que nos van a salvaguardar en el futuro. ¿Por qué? Porque si bien podemos trabajar, así cual fábula de las abejas de Mandeville, egoístamente, de manera individual, la única forma de conseguir un éxito final es coadyuvar a un fin común, de manera tácita o explícita. Y eso, la única forma de hacerlo es por una ética formal. No la de Kant solo, sino de contractualistas, que bueno, hablaremos después de eso. Ese entrenamiento, esas actitudes, esas creencias, esos factores llamamos educativos, son los que nosotros vamos a conseguir para generar una cultura de inteligencia. En España la comunidad de inteligencia es muy pequeña. Pero es muy pequeña porque la sociedad española no está concienciada de lo que es la seguridad integral. Se hacen cosas en la cabeza que no son la sociedad y no está alineada, no está integrada y no genera un compromiso. Cerca de aquí, en Castellana, en el CSDEN, había una serie de cursos sobre cultura de defensa para profesores de enseñanza secundaria, incorporarlas en materias como historia, ética, filosofía, valores culturales, valores éticos o geografía, o incluso economía, para hablar de la inteligencia económica. Bueno, esos cursos, que son excelentes, han llegado a un total de 60 profesores. Solo en la Comunidad de Madrid, profesores de historia en institutos públicos, dado que hay 375 institutos públicos, solo en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de casi 4.000 profesores solo de historia.
Fíjense en toda la tarea que habría que hacer en lo que es cultura de defensa, cultura de inteligencia, sin ningún sesgo político, para lo cual hay que generar una alienación, una integración y un compromiso. Si además añadimos el sello de inteligencia, cultura de defensa es más fácil por el riesgo del yihadismo, cultura de inteligencia económica por el Bitcoin, por el blockchain, por los riesgos de penetración a la deuda exterior, es más fácil, pero cuando ya hablamos de inteligencia, de esa visión geoestratégica o geopolítica de prevenir, predecir, porque corregir no se puede, los riesgos futuros, ya la gente se echa mucho más para atrás, ¿no? Créanme que un analista de inteligencia es todo lo más alejado de un James Bond que se pueden imaginar. Hay que hacer un proceso de comunicación. No nos vamos a centrar en eso, pero hay muchos tipos de procesos de comunicación. Comunicación en red, en cadena, en estrella, en I, en círculo, de cadenas múltiples, dependiendo de la información que se quiera interpretar o se quiera generar en el auditorio, en la sociedad incluso. Y la comunicación debe ser formal, pero también hay comunicación informal, lo que se llaman redes de influencia. Por ejemplo, LinkedIn, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, las redes sociales como Instagram. Son redes de influencia, no son redes de comunicación, aunque comuniquen información. ¿Y por qué son procesos de influencia y no redes de comunicación como tales? Porque lo que intentan generar es un movimiento social que genere una influencia para comprar o para vender o para otras actividades. Y eso en inteligencia lo tenemos bastante claro. Bien, hay miles de herramientas, hay muchas, bueno, miles no, pero decenas, centenares de herramientas de análisis de riesgos. Spinelli Ishikawa, importancias de matriz de doble impacto, fuerzas de campos cruzados. Con todo esto el analista tiene que tener en la cabeza, más despacio, para tomar decisiones. Saber en qué momento, qué herramienta vale para qué problema, con los sesgos que tiene, la información que tienes que nutrir al sistema para obtener una información concreta. Y todo eso tienes que hacerlo no por una herramienta informática, sino de manera absolutamente manual, por lo menos personal. Es decir, una cosa son las herramientas informáticas y otra cosa el background, el conocimiento que el analista tiene de esas herramientas y que le permite tomar una decisión en qué herramienta tomar para resolver el problema. Bien, yo he oído diagramas PEST, ¿vale? Son muy útiles. ¿Pero para qué? ¿En qué ocasión? ¿Con qué datos? ¿Quién me da los datos? ¿Qué información me dan? ¿Y cuál es el sesgo de desviación que tiene esa herramienta? Todo eso el analista de inteligencia, antes de implantar la herramienta, tiene que conocer. Planificación, diagrama de árbol de causa-efecto, muy utilizado por la inteligencia francesa, sobre todo ahora con el fallecido teniente coronel gendarme que ha muerto hace poco en un supermercado al interrogarse por un rehén. La inteligencia francesa, por ejemplo, el policial, utiliza muchísimo para tomar decisiones el diagrama de árbol, ¿no? Y lo utiliza con bastante eficacia, sabiendo los límites que tiene, donde al final el factor humano es el que tiene que tomar la decisión de un camino u otro, con ese riesgo, con ese sesgo. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Los chinos dicen, no puedes culpar dos veces al naufragio de tu barco del viento, la culpa es del capitán. Y los japoneses dicen, antes de moverte de tu casa, has de conocer el gemba, el entorno, las circunstancias que te rodean. Luego se lo pasamos a modelos de calidad, FQM, o al JIT, el Just in Time, los 5S, el TPM, modelos industriales que provienen de la inteligencia japonesa. Bueno, pero que vean, vamos mezclando modelos de inteligencia con aplicaciones sociales. Ahora se habla mucho de inteligencia colaborativa, la inteligencia en red. Eso es más antiguo que el TB. Ya Aristóteles, en su Ética Nicómaco, decía que la única forma de generar una información, una acción ética, un ethos propio característico e identificativo del ser humano, la única forma era pensar en grupo. Por eso su escuela se llama peripatética, entre otras cosas, ¿no? Pensar en grupo, pensar actuando en grupo. Y eso es inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva no es unir solo pocos recursos para resolver un problema. La inteligencia colectiva tiene que ver con unas herramientas, más allá de eso que gusta a tantos expertos en prospectiva y en análisis, como puede ser el diagrama, los sombreros de Bono,
o las role plays donde pone cada uno en un post-it las cosas, hay una metodología detrás. Esa metodología no se puede saltar. La inteligencia colectiva o colaborativa es aquella que, cogiendo las tareas de cada uno de ellos, de los individuos que corresponden al grupo, y sabiendo lo que cada uno sabe, para lo cual hay que hacer una evaluación previa de sus competencias, hablaremos ahora de eso, a partir de ahí pensamos en grupo, sabiendo lo que cada uno sabe hacer, y llegamos a una conclusión, que eso nos da la inteligencia colaborativa o compartida. ¿Es más potente que la individual? Por supuesto. Pero cuidado, la importancia no es la capacidad mental del grupo, sino la decisión de ese grupo, sea buena o mala. Bueno, he puesto aquí el ejemplo de las hormigas. Para ir más rápido, les recomiendo la lectura de La Utopía de Bernardo de Mandeville, La fábula de las abejas, donde habla de cómo las, en este caso abejas, no hormigas, colaboran de manera egoísta para conseguir un objetivo común. A eso me refería antes cuando hablamos de éticas formales. El analista de inteligencia tiene que tener una serie de competencias. Vamos a ir descendiendo ya. Tiene que tener un fundamento formal y académico. ¿Qué sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde lo aprendió? Un fundamento cognitivo-conductual. ¿Qué modelo mental tiene? Y de eso hablaremos, de cómo, por ejemplo, la inteligencia holandesa lo hace muy bien, con muy poco recurso. Hay que tener claro que si tienes poco recurso tienes que cuidar, y si tienes mucho recurso lo puedes explotar. Caso de, por ejemplo, España, Holanda o Dinamarca. Caso, por ejemplo, Estados Unidos o Japón o China. Tienen grandes recursos, no solo en dinero, sino en personal. El modelo mental y creativo del analista, con su plan de carrera mental y cognitivo, y la posible constitución formal de un modelo de comunidad de inteligencia de analistas y su explotación, que en España está en crecimiento y está en desarrollo desde el año, sorpréndanse ustedes, 2009. Formalmente se crea la comunidad, llamémosle no institucional, no que pertenezca a los servicios de inteligencia o a estructuras académicas vinculadas a los servicios de inteligencia o policiales, en el 2009. Hemos avanzado muchísimo, pero nos queda muchísimo, somos muy jóvenes. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en las tres primeras: el fundamento formal y académico, el fundamento cognitivo-conductual del analista y el modelo mental y creativo. ¿Vale? Decía un experto en calidad, Nonaka, cuando le preguntaban, gran maestro, como son los orientales, gran maestro, qué difícil es medir la calidad, y sobre todo cuando hay el factor humano por medio, que es tan falible, ¿no? Y decía Nonaka, ya fallecido, decía, sí, es muy difícil. ¿Y qué podemos hacer, gran maestro? Medir, medir y medir. Pero no olvidéis que no se mide lo cualitativo y lo cuantitativo de igual manera, pero igualmente hay que medirlo. Quien diga que no se puede medir las competencias formales o informales, el fundamento cognitivo-conductual o el modelo mental de un analista de inteligencia, como de cualquier otra persona, es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Se puede medir. Se puede medir psicológica, se puede medir formalmente, se puede medir experiencialmente, se puede medir curricularmente. No es lo mismo, y esto los que tienen más edad lo recordarán, cuando la facultad, ahora ya potente, pero en su época no, de medicina de la Universidad de La Laguna, sacaba médicos, y que en los currículum aparecía como médico con unas notas brillantísimas, y en las solicitudes de aquel papel, en el momento de papel de trabajo para médicos, decía abstenerse médicos de la Universidad de La Laguna. Estamos cerca de aquí, de ICADE y ICAI. Hace muchos años se decía, queremos ingenieros, no sé qué, queremos abogados, preferiblemente ICADE y ICAI, por ejemplo, o abstenerse de la universidad tal y cual. Eso hoy sería ilegal. Pero en los años 90 eso era común. ¿Por qué? Porque podían prevenir cuál era el tipo de modelo de aprendizaje que habían tenido, la experiencia curricular que habían tenido, e incluso tirando de las carreras, saber la línea, llamémosle académica, en el caso de jurídica o en el caso de ingeniero, los límites de patentes que han tenido, de una manera muy concreta. Yo puedo saber, sabiendo el perfil de dónde ha estudiado una persona, qué años ha estudiado una persona, en qué universidad ha estudiado una persona, saber su proyecto curricular, los profesores que tuvo, la tendencia académica que tuvo, y a partir de ahí deducir
con una tasa de error no superior a un 5%, ¿cuál es su tendencia cognitiva? Eso es inteligencia. Por tanto, a la hora de reclutar o a la hora de captar a un analista de inteligencia, yo sé cuál es su formación. Incluso puedo derivarla, modificarla, adaptarla o crearla. Eso es lo que hay que hacer. Pero es intromisión legal, en absoluto. Son fuentes abiertas. Cuando pedimos un currículum, ¿qué hacemos? No, licenciado en Derecho, tantas notas. No, perdón. ¿En qué universidad? ¿En qué año? ¿Quién le enseñó? ¿Cuál es su TFM? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué parte curricular de ética jurídica vio? ¿Con qué tendencia política sus profesores? Eso es lo que hay que hacer. Si no, no sabremos cuál es el fundamento cognitivo-conductual. Solo nos quedaremos en lo formal académico. Bien. ¿Se puede medir? Sí. Esto es parte, lo puedo poner porque es parte mía, esto es parte del modelo INTELEC de gestión del conocimiento aplicado a inteligencia. La parte de inteligencia que veremos ahora se llama modelo Arconte. El modelo Arconte tiene 176 variables de análisis medidos, como veremos ahora, de inteligencia aplicada a un analista. Es decir, desde qué aprendió, a qué aprende, a qué quiere aprender. Y eso visto en al menos, veremos ahora el capital humano, las otras no importan tanto en estos momentos, eso aplicado a un conjunto de variables que no cambian, siempre y cuando no nos salgan tentáculos y nos mezclemos con exosujetos, digamos marcianos o venusianos, no cambian ni van a cambiar mientras la especie humana siga siendo la misma. Todo capital humano tiene un conjunto de elementos intangibles que queremos analizar, y cada elemento intangible un conjunto de variables y una serie de indicadores de esas variables. Es un sistema muy fácil. Y un analista se divide como capital humano en valores, aptitudes y capacidades. Después de 28, 27 años dedicado a esto, no he encontrado nadie que me diga que hay algo más aparte de esto. Los valores, sentimiento de pertenencia, automotivación, satisfacción, sociabilidad, flexibilidad, creatividad. ¡Uy, la creatividad! Vamos a hacer yoga y a tumbarnos en el suelo a ver si nos viene la inspiración. No funciona así. Pero no funciona así incluso en las empresas teóricamente punteras como Google o Microsoft, donde por supuesto te dejan hacer yoga y hacer alpinismo o comer fruta criptovegana, pero te miden el número de teclados, por keywords te miden el número de teclados que das al minuto. Por control de temperatura te miden el estado de ansiedad que tienes y te colocan chips, por supuesto, para que tu comida sea gratis en las máquinas, pero también para controlar tu frecuencia cardíaca, tu nivel de estrés y si consumes o no consumes suficientes proteínas. Cuidado. El control cualitativo se convierte en cuantitativo. Aptitudes, por supuesto, educación reglada, formación especializada posterior, experiencia, que es aquello cuando lo tienes ya no te hace falta, desarrollo personal y en capacidades, capacidad de aprendizaje, modelo mental. Colaboración, trabajo en equipo, en aprendizaje y en la parte de capacidades sería lo que ahora tan de moda está con la resiliencia. La resiliencia se puede medir y se puede incentivar. No hacemos que tengamos gimnasio en las empresas porque queramos que nuestros empleados sean sanos, sino porque si son sanos nos duran más, invertimos mucho dinero y tiempo en nuestros empleados. No nos equivoquemos. El recurso humano es un recurso más, el más importante, pero es un recurso más. Por tanto, factores como aprendizaje, creatividad o incitación a la creatividad o al aprendizaje también se pueden fomentar de manera formal. Estamos en la estructura formal de un analista de inteligencia. Luego les pondré un ejemplo, y liderazgo también, de cómo se puede fomentar estas cosas. Los chinos lo hacen desde que los niños, niñas tienen
11 años. Los captan con 10, 11, 12 años porque detectan, en la escuela también, sus capacidades. ¡Ah, qué tiranía, China! ¿Perdón? En Alemania lo hacen con 14. Cuando dividen a los niños entre Realschule, Oberstufe o Gymnasium, no lo hacen los padres, no lo hace la sociedad, lo hacen los técnicos, lo hacen los profesores. Amigo, en virtud de sus capacidades. Luego hay pasarelas. Este es el ejemplo de cómo es lo que acabamos de ver en la inteligencia pública, en el analista público. ¿Vale? Es igual, un poquito más complejo, pero es lo mismo. Se puede hacer igual, ¿vale? Pasamos a lo que se puede ver. Si a alguien le interesa, eso lo puedo facilitar, no hay ningún problema, esto es fuente abierta. ¿De acuerdo? Se puede hacer, estrategia pública, elementos, estabilidad social, cohesión social, sociabilidad, lo que la inteligencia pública reclama en sus directivas. ¿Vale? Vamos a ver cómo es un modelo aplicado a inteligencia, llamémosle civil, no institucional. ¿Vale? Se puede buscar competencias, bien, conocimientos técnicos, destrezas, rasgos de personalidad, capacidad intelectual, experiencias. Es un modelo de gestión por competencias, sencillo. Se puede buscar, ahora ya un poco más sofisticado, las competencias a fortalecer y, muy importante, esto es una ficha, esto está metido en el sistema informático, alguien tiene que comprometerse y supervisar. ¿Quién tiene que saber qué, en qué momento, de qué forma y cómo lo vamos a evaluar? Y comprometerse por escrito. Al final, el analista de inteligencia lo único que hace es seguir un plan de carrera a partir de las competencias previas. Lo más importante es saber qué competencias previas tiene que tener. Si estamos en una empresa de inteligencia civil, inteligencia económica, la base será economistas. Pues no. El economista es el que toma la decisión. Y por supuesto, el analista de inteligencia tiene que tener conocimientos económicos. Podrá ser economista o no, pero también a lo mejor puede ser abogado, porque tiene que ver relaciones internacionales. O puede ser traductor, porque es tan importante el documento de inteligencia económica como la negociación. Porque todos sabemos lo que no tenemos que hacer. Pero ¿y lo que tenemos que hacer? Eso es lo importante en la inteligencia. Bueno, este es un perfil de una unidad, de un área, un jefe de sección. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Esto se aplica realmente. Los conocimientos, las habilidades, las experiencias, las actitudes, la conducta, número de personas evaluadas, número de personas que lo tienen, mejora, un plan de formación. Estimación del potencial. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿En qué familia profesional lo voy a incluir? Razones que avalan esta estimación y, por supuesto, alguien que se compromete a hacerlo. Una directiva fácil, de objetivos, ¿vale? Una serie de actitudes, una serie de habilidades, nuestros móviles lo pasaré, y un modelo. Y un modelo completo. Y ahora de nuevo comenzamos. Capital humano, sentimiento, pertenencia. Detrás hay un montón de fichas como las que han visto. Sentimiento, pertenencia, compromiso, actitudes, educación reglada. Pero ¿y cómo se mide esto? Vamos a verlo. ¿Qué son actitudes? Solo vamos a ver de dos y vamos a la parte práctica. ¿Qué es sentimiento de pertenencia? Solo se puede identificar aquello que previamente se ha definido. Correcto o incorrectamente no importa. Hecho o circunstancia de identificar, sentirse miembro de una organización. ¿Por qué quieres ser analista de inteligencia? ¿Qué es un analista de inteligencia? Normalmente estás haciendo un trabajo en el que de pronto alguien te dice que eso es inteligencia. No es al revés. El problema es que el tiempo nos apremia tanto que muchas veces se montan las unidades y luego se nutren de personas lo mejor, lo más adecuado posible a esa unidad. Porque no tenemos tiempo ni recursos. ¿Y cuánto tiempo se tarda en montar una unidad de inteligencia? Una semana. ¿Cuánto tiempo tardas en formar una lista de inteligencia? Toda una vida. Toda una vida.
no tienes tiempo. Por tanto, buscas en el mercado competencias que ya están formalizadas. Buscas aptitudes. Y por eso la inteligencia tiene problemas. Porque nos centramos en las aptitudes, no en las capacidades y no en los valores y actitudes. Por eso la endogamia es un factor tan importante en profesiones clave. Como por ejemplo, medicina. Como por ejemplo, el ejército. Como por ejemplo, la policía. Como por ejemplo, los jueces. Como por ejemplo, los notarios. Y ustedes deduzcan lo que quieran. Cuando no tienes un factor humano grande, como los chinos, 1.000 millones de personas, cuidado por los hindúes, 876, de los cuales solo el 20% habla inglés, y no llega al 50% del que habla el Maharabati, que es un dialecto hindú extendido. Cuidado con la India. Y cuidado con confundirles con pakistaníes, que eso se enfadan mucho. Bueno, pues como no hay tiempo ni dinero, pues lo que hacemos es formar a la gente en aptitudes. Centrarnos en el currículum. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vale. Satisfacción, sensibilidad, felicidad. Esto es para que vean que se puede definir una variable. Capacidades, aprendizaje, colaboración, comunicación, liderazgo, todo se puede definir de una u otra manera. Y luego hay que medirlo. He puesto unos ejemplos, evidentemente no puedo poner los ejemplos de lo que sería una unidad de inteligencia, donde detectarían, para una empresa concretamente, detectarían a qué se dedica esa empresa, pero, por ejemplo, los valores y actitudes se pueden medir por pertenencia, se puede medir por automotivación, por satisfacción, por sensibilidad. Aún así habrá errores, por flexibilidad, por creatividad. Por ejemplo, creatividad que tanto le gusta a la gente. Número de ideas sugeridas por el personal, respecto a número de personal, claro. Grado de diversidad en la composición de la plantilla, porcentaje de personas dedicadas a actividades de I+D+I. Esto tiene su contrapartida.